Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre remisión en diabetes, básicamente hablar un poquito sobre el concepto, las definiciones que han habido en el tiempo, algunos estudios con respecto a la dificultad que puede ser llegar a este punto y un poquito de la fisiopatología para pues ya entender por qué la definición es tan complicada. Entonces vamos a hablar prácticamente de la parte de la generalidad, un poquito sobre los ejes básicos que pueden tener un impacto importante específicamente en este tema, algunas hipótesis, algunos estudios y lo que es la definición final. Entonces, sabemos que la diabetes tipo 2 es una serie heterogénea de desórdenes metabólicos muy variado, donde el principal hallazgo es la hiperglicemia crónica. Se caracteriza por una alteración en la secreción de insulina, alteración del funcionamiento y usualmente pueden coexistir ambas, de hecho la mayoría de veces coexisten ambas. Tiene una presentación y un curso clínico muy variable, pero en general sabemos que es una patología de tipo crónico. Este es un primer estudio de múltiples que han mostrado la cronicidad de la enfermedad. Esta es una de las cohortes, uno de los resultados del UCAPDS, donde tenemos que pacientes con diabetes de novo, de un seguimiento más o menos de 20 años, desde el 77, 4.075 pacientes que tenían meta de glicosilada por debajo de 7 y en ese momento manejo con cambios de alimentación y actividad física, con aleatorización de insulina, sulfonilurias o metformina y evaluación en el tiempo. Y se vio que independientemente del control que tuvieran, estos pacientes fallaban en la terapia, en la obtención de una meta con una glicosilada por debajo de 7. O sea que a los 3 años tenemos pacientes en 50% de cumplimiento de la meta y a los 9 años un 25%. Adicionalmente a los pacientes tocaba aumentarles la terapia, doble, triple, lo cual nos indica que es una patología muy crónica. Y por otro lado, aparte de la cronicidad de la enfermedad, tenemos que la diabetes está en una relación directa con complicaciones cardiovasculares. Es la causa principal de mortalidad en pacientes con diabetes tipo 2. Esto nos lleva a un alto costo. Adicionalmente, estos pacientes son hipertensos, dislipidémicos, que de entrada también nos aumenta el riesgo cardiovascular, lo cual indica que una intervención temprana, óptima y eventualmente pues, una posibilidad de tener remisión pues, sería un escenario digamos que deseado en este tipo de pacientes. Ya hablando específicamente de datos como tal a nivel mundial y nacional, tenemos de datos del IDF que 1 de 10 pacientes a nivel mundial tienen diabetes y esto equivale a un número de 537 millones y está calculado, pronosticado que para el año 45 vamos a tener 783 millones de pacientes con diabetes, que es un número gigantesco. Y Colombia no se queda atrás. Estos son datos de la cuenta de alto costo, donde tenemos que en el año 2021 había más o menos 1.600.000 pacientes con diabetes y estos son los que están diagnosticados porque sabemos que esta también es una patología que muchas veces pasa desapercibida hasta que tenemos complicaciones micro o macrovasculares. Entonces, ya hablando puntualmente sobre los eventos clave en la fisiopatología de la diabetes, teniendo en cuenta que la diabetes es una fisiopatología bastante compleja, bastante mixta, digámoslo así, vamos a hablar puntualmente de lo que es el eje de la resistencia a la insulina y de la funcionalidad pancreática. Teniendo en cuenta que muchas veces tenemos factores que definitivamente no son modificables. Aquí tiene que ver el género, la raza de la persona, la parte genética y los que son modificables que en su mayoría tienen que ver o impactan directamente lo que es la resistencia a la insulina. Esto tiene un impacto indirecto y directo en lo que es la funcionalidad pancreática, en las reservas de insulina de cada individuo, pero principalmente las cosas que nosotros queremos intervenir son estos ejes o factores modificables que tienen que ver con la resistencia a la insulina. Entonces, desde los años 50 tenemos el desarrollo de la cirugía bariátrica, que inicialmente eran cirugías bastante extensas, de las cuales teníamos un desenlace inicialmente que no era lo que se estaba buscando cuando se iniciaron estas cirugías, que era un beneficio metabólico muy importante. Entonces, no solamente era obtención de un control rápido de la glucemia basal, sino que este también continuaba en el tiempo, tenía una altísima tasa de remisión y una muy baja tasa de recaída. En ese momento no se tenía muy claro qué era lo que pasaba, parecía que no era dependiente del peso, ya que los cambios metabólicos se presentaban de forma muy temprana y muy rápida. Entonces acá se comenzaron a postular diferentes hipótesis, incluyendo una que es la hipótesis del intestino proximal.
Aquí tenemos un estudio que se presentó en el año 95, que si se dan cuenta el título nos habla de curación de diabetes con manejo quirúrgico, que era la mejor intervención posible para el paciente. Y aquí básicamente lo que hacían era contarnos lo que había sucedido con 608 pacientes con obesidad grado 2, con diabetes y con prediabetes, que tenían una remisión rápida. Entonces aquí muestran los controles de la glucosa, de la insulina, en los días posteriores a la intervención, un control rápido de la hiperglicemia, control metabólico en el tiempo, y estos pacientes fueron seguidos por 10 años, lo que nos mostraba que era un efecto durable. Entonces, más allá del peso, ¿a qué nos referimos con esto? Que estos pacientes, independientemente del peso que se perdiera con cualquier intervención metabólica, había evidencia de que el control metabólico era directamente relacionado a la intervención. Entonces, después de la cirugía, los pacientes podían tener hiperglicemia muy marcada, pero en los días posteriores a la intervención, la hiperglicemia se controlaba de forma muy rápida. Adicionalmente, si yo comparaba un paciente con cirugía con un paciente que perdió peso con otras intervenciones, con alimentación, con, digamos, intervenciones no quirúrgicas, y tenían igual control de peso, igual los pacientes con intervención quirúrgica tenían mejor evolución sobre el índole metabólico. Adicionalmente, se veía que habían pacientes que independientemente de la cantidad de peso que habían perdido, tenían una evidente mejoría en el patrón metabólico. Esto también se vio con diferentes intervenciones. ¿Por qué? Porque hay múltiples intervenciones que englobaban el concepto de cirugía bariátrica. Y finalmente, la famosa hiperinsulinemia postquirúrgica, que nosotros pues conocemos eventualmente como una necioblastosis, que se presenta y que nos habla del impacto quirúrgico o del impacto metabólico que pueden tener estas intervenciones directamente con la funcionalidad de la célula beta. Acá hay algunas de las entidades que se sugiere que pueden ser las que nos explicarían esto. No se sabe muy bien, digamos que hay muchos estudios que se están llevando a cabo, pero parece que tiene que ver con múltiples ejes. Tenemos acá en cuenta la microbiota intestinal, la absorción de glucosa intestinal y el metabolismo como tal de la glucosa, cambios en las incretinas, en el GIP y el GLP-1, un impacto directo e indirecto en la célula beta, cambios a nivel del metabolismo de los ácidos grasos, cambios en el tejido adiposo pardo y blanco y cambios específicos a nivel de la sensibilidad a la insulina y la sensibilidad de la insulina a nivel hepático y a nivel muscular. Entonces, de forma concomitante, se estaban haciendo diferentes estudios también para mirar qué pasaba con la hiperglicemia en ayunas, qué pasaba con la infiltración grasa y por qué algunos pacientes que tenían cambios de alimentación rápida, dietas hipocalóricas importantes, tenían también un impacto glicémico rápido. Esto también teniendo en cuenta que los pacientes quirúrgicos usualmente se les pone una dieta inicial muy baja en calorías para prepararlos para la intervención. Entonces, desde el año 85 se demostró que las dietas hipocalóricas tenían un impacto importante en la glicemia, bajaban la glicemia en ayunas, la gluconogénesis hepática, no tenía un efecto específico que ver con el peso, estos pacientes no habían perdido peso, sin embargo eran estudios cortos, experimentales con poca cantidad de pacientes, entonces la idea era evaluar eventualmente qué estaba sucediendo con este eje. Ya para el 2000 se comenzó a ser evidente que había una relación muy directa entre la infiltración grasa y la diabetes, el control de la glucemia, más que todo la infiltración grasa a medida que aumentaba la hiperglicemia en ayunas. Entonces, con un impacto en peso o sin peso realmente en las dos situaciones, podamos tener una mejoría en la resistencia a la insulina. Y aquí, por ejemplo, tengo una foto donde vemos dos ratoncitos, el de este lado, el del lado izquierdo de ustedes, es un ratón que tenía una lipodistrofia que no podía tener aumento de depósitos grasos subcutáneos, por lo cual si vemos el corte de su hígado está absolutamente lleno de grasa, de infiltración grasa, mientras el ratón del lado derecho tenía depósitos subcutáneos, no tenía este gen de lipodistrofia y teníamos una ausencia de infiltración grasa hepática. Aquí tenemos una foto de lo que sería la relación del contenido graso con resistencia a la insulina y con producción de glucosa. Entonces, podemos ver al lado derecho de ustedes un paciente con diabetes tipo 2 que tiene un contenido graso importante, tiene resistencia a la insulina, como se puede ver comparativamente con el paciente del lado izquierdo, y adicionalmente tiene hiperglicemia en ayunas. Entonces, acá otra de las teorías que se postularon en ese punto era la hipótesis del twin cycle, donde se estaba hablando específicamente de un exceso de calorías crónico, un balance positivo que a su vez iba a tener una repercusión importante
con infiltración grasa. Aquí vamos a tener resistencia a la insulina secundaria a esta infiltración grasa, un aumento de la lipogénesis y un aumento de la gluconeogénesis debido a esta resistencia a la insulina y eventualmente un aumento de excreción de triglicéridos y ácidos grasos a nivel sistémico. Entonces acá estamos asumiendo que este paciente con este exceso de energía va a tener capacidad de depositar ese exceso de triglicéridos y ácidos grasos a nivel del tejido subcutáneo. Esa es la idea. Lo que pasa es que llega un punto donde ya esta capacidad se va a exceder y eso depende de cada paciente en forma particular y esto va a hacer que comiencen a haber ectopia o infiltración grasa en diferentes sitios. Entonces acá estamos hablando específicamente del páncreas. Infiltración grasa pancreática con alteración de la secreción de la insulina, disminución de la respuesta a ingesta de glucosa, aumento de la glucosa postprandial y eventualmente hiperglicemia, lo cual digamos que nos continúa y nos sigue alimentando ese ciclo dual. Lo importante de este ciclo como tal es que teóricamente, si yo disminuyo ese balance positivo, eventualmente debe tener una capacidad de reversibilidad, teniendo en cuenta que pues, la infiltración pancreática y hepática pues, eventualmente puede causar un daño irreversible celular. Entonces, hablando ya específicamente de esa capacidad de depósito, pues eso ya depende de cada individuo y eso tiene que ver, y eso lo vemos en los pacientes, tiene que ver con los genes, tiene que ver con la capacidad de expansión que tengan específicamente de ese tejido subcutáneo. Entonces, este es un primer estudio que se hizo para tratar de probar esta teoría. Es un estudio muy pequeño que fue utilizado únicamente 11 pacientes que fueron llevados a una dieta hipocalórica de 600 calorías, donde yo quería básicamente mirar el control de la glicemia, resistencia a la insulina, triglicéridos, infiltración hepática, infiltración pancreática, a la semana 1, 4 y 8. Y aquí lo que encontraron es que, pues sí, hubo pérdida de peso, pero adicionalmente a esto, un impacto importante en la glicemia en ayunas y en el contenido de triglicéridos hepático, entre otras cosas. Entonces se pudo concluir que cambios en el porcentaje de grasa, tanto hepático como en el hígado, secundarios a una restricción calórica importante, tenían un impacto en la sensibilidad a la insulina. Este segundo estudio, que fue del año 2016, tomó los mismos, digamos que usó la misma teoría, pero ya lo que querían ver era si este efecto persistía en el tiempo. Entonces se utilizaron 30 pacientes, también eran diabéticos, fueron llevados a una dieta hipocalórica y fueron seguidos por 6 meses después de la intervención. Entonces aquí lo que hicieron fue ponerles su dieta hipocalórica, introducirles nuevamente una dieta isocalórica y evaluarlos a los 6 meses. Y también tenían en cuenta una categoría especial que se hablaba de respondedores, que eran pacientes que tuvieron una glicemia en ayunas por debajo de 126. Entonces, aquí que encontraron que los pacientes respondedores, o sea que mejoraron su control metabólico de forma temprana, tenían un buen impacto en peso, mantenían este control en el tiempo. Y esto específicamente nos hablaba que habían ciertas poblaciones de pacientes diabéticos que tenían una mejor respuesta y que adicionalmente un programa específico para control de la alimentación y seguimiento en el tiempo era muy benéfico para seguir con esta remisión o este control metabólico en diabetes. Este tercer estudio es un estudio un poquito más grande que ya estaba también como aterrizando el concepto, que es el estudio DIRECT, que se hizo en el año 2018. Entonces aquí lo que querían ver era si esto que probaron inicialmente se podía extrapolar a pacientes de consulta de atención primaria. Entonces se utilizaron 49 centros de atención primaria con 396 pacientes, todos adultos, todos diabéticos, todos con obesidad, de sobrepeso en adelante. Y lo que hicieron fue dejarlos en un programa de pérdida de peso versus control básico. Entonces, la pérdida de peso que incluía una dieta hipocalórica, reintroducción de la alimentación en 2 semanas y seguimiento y apoyo estructurado en el tiempo. Y los desenlaces eran 2. Uno, encontrar una pérdida de 15 kilogramos mínimo, o bueno, evaluar quiénes llegaban a ese punto. Y segundo, buscar una glicosilada por debajo de 6.5 y que esto se mantuviera por 12 meses después de 2 meses que habían quitado la terapia farmacológica. Listo, entonces acá tenemos la primera gráfica a la izquierda, donde vemos los pacientes que alcanzaron una pérdida de peso de lo planteado, que eran más de 15 kilogramos. Tenemos al lado más derecho un grupo de pacientes que alcanzaron remisión de diabetes según los criterios que ellos estaban utilizando. Y en la gráfica de abajo vemos los pacientes con remisión de diabetes asociado a la pérdida de peso, ya que es evidente que entre más kilos perdían, más beneficio tenían sobre esta obtención de metas metabólicas.
Entonces, la remisión en diabetes se podía obtener, sí, con pérdida de peso y entre más, mejor. Y este es el mismo estudio que volvieron a evaluar los pacientes a los 2 años. Entonces, vemos que la pérdida de peso no se mantuvo 100%, igual hubo un porcentaje importante que mantuvieron 15 kilogramos de pérdida de peso. La remisión continuó positiva, más o menos un 70% de estos pacientes continuaron en remisión. Y adicionalmente, si vemos acá, igual el control del peso, más o menos desde los 10 kilogramos en adelante, se ve un impacto importante en el control metabólico. Entonces, aquí lo que estaban hablando era específicamente eso, entre más peso pierda, mejor. Obviamente no es absolutamente necesario perder más de 10 kilos, más de 15 kilos. Y adicionalmente comenzó a darse aún con más fuerza la importancia de programas estructurados para pérdida de peso. Finalmente vamos a hablar un poquito, solamente esta diapositiva sobre el estudio de Luca Head, que yo creo que todos han oído pues lo han oído en algún momento, un estudio del año 2012 donde se estaban hablando de diferentes intervenciones en el estilo de vida, no solo en la alimentación, no solo dieta hipocalórica importante, para control de peso y control de la diabetes, de remisión en diabetes. Y aquí tenían pacientes, 5.145 pacientes de diferentes centros en Estados Unidos, donde se hicieron varias cosas. Primero eran diferentes intervenciones nutricionales, de actividad física progresiva y también vigilada, y adicionalmente reuniones grupales y personales para hablar de todo lo que eran las metas metabólicas y demás. Aquí que encontraron, remisión en diabetes, tuvimos al primer año un 11.5% de pacientes con remisión en diabetes y la duración pues no fue tan mantenida en el tiempo, pero igual aquí podemos ver que sí hubo un impacto positivo comparativamente con lo que eran cambios del estilo de vida únicamente. Entonces, ¿qué sabemos de estas dos poblaciones? En general, de estos estudios los pacientes tenían una glicosilada por debajo, en promedio de 7 a 7.5, pero adicionalmente eran pacientes que tenían diabetes de corta duración, menos de 10 años. El único estudio que tenía pacientes con hasta 23 años de diabetes fue el estudio Counterbalance, y adicionalmente eran pacientes que no tenían uso de insulinas. Entonces, aquí con esto se dieron cuenta que los pacientes que tuvieran estos criterios tenían mayor tasa de remisión de diabetes, corta duración, pocos antibióticos orales, no insulinas, mayor pérdida de peso, pero igual el índice de masa corporal no era específico. ¿A qué me refiero con esto? Que habían pacientes que bajaban de obesidad grado 2 a obesidad grado 1, tenían un impacto metabólico, remisión de diabetes, pero seguían con obesidad, o sea que tampoco es específicamente hablar de obtención de normopeso o de sobrepeso. Aquí tenemos algunos scores que de pronto han visto en algún momento, que son aquellos que utilizan estos criterios, cuánto tiempo lleva la diabetes, cuál es el control metabólico, si ha utilizado o no insulina, y con esto más o menos uno puede proponerle al paciente la opción de entrar en remisión de diabetes. Bueno, ya específicamente hablando del índice de masa corporal, entonces sabemos que pacientes sin diabetes, a medida que aumenta el peso, la mayoría de veces van a tener aumento de la resistencia a la insulina. Y si yo comparo estos pacientes con pacientes con diabetes del mismo índice de masa corporal, del mismo género, misma estatura y demás, son pacientes que van a tener más resistencia a la insulina. Entonces, ¿a qué se debe esto? La prevalencia varía entre personas prácticamente según el género, según el fenotipo, según los genes, según la etnia, o sea que hay cosas adicionales más allá del índice de masa corporal. Y esto también tiene que ver con la disponibilidad y el tipo de alimentación. Entonces, no sé si, por ejemplo, ustedes han oído el caso de los indios Pima, que cuando tuvieron un cambio en la alimentación con comida rápida, una industrialización de su alimentación, presentaron un aumento de peso marcadísimo y un deterioro metabólico marcadísimo. Entonces, acá hablamos ya específicamente de lo que son las susceptibilidades para cada individuo e inclusive de un umbral. Entonces, ¿qué sabemos? Que muchos pacientes diabéticos tienen obesidad, pero de pacientes con obesidad no todos son diabéticos, es un porcentaje un poquito más pequeño. Entonces, ¿por qué tenemos esta diferencia? ¿Qué más hay ahí adicional al índice de masa corporal? Entonces, aquí entra lo que es el concepto del umbral de carga adiposa. El tejido adiposo debe tener una capacidad de expansión. Esto es para depósito energético, para buffer, y eso depende también de cada individuo. Los mecanismos de expansión son variables, de adaptación son variables, y algunos que son de tipo fisiológico y otros que son patológicos. Adicionalmente a esto, tenemos que tener en cuenta que estos depósitos deberían ser de tipo subcutáneo, pero dependiendo de cada individuo pueden comenzar a ser de tipo ectópico. Ya cuando hablamos puntualmente del adipocito, el adipocito tiene también dos formas de crecer, tiene la hipertrofia y la hiperplasia. La hipertrofia siendo un crecimiento inadecuado, disfuncional del adipocito que condiciona hipoxia, inflamación y mayor ectopia en sitios, por ejemplo, como el páncreas.
Finalmente, la distribución de esta ectopia y la distribución de estos depósitos grasos también son muy relevantes porque esto nos habla del riesgo de enfermedad cardiometabólica. Y esto llega al concepto de lo que sería el paciente metabólicamente sano. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos, pacientes idénticos, pero la diferencia es que el uno tiene la capacidad de expandir su tejido subcutáneo y no tiene enfermedad cardiometabólica asociada, mientras tenemos el paciente metabólicamente enfermo que tiene expansión inadecuada de su tejido subcutáneo, ectopia, con todo lo que eso conlleva y eventualmente con desarrollo de diabetes. Entonces, dos cosas rápidamente que vamos a hablar de la cirugía metabólica. Este es un estudio que ha seguido pacientes por 10 años de evolución, un estudio donde se evaluaron pacientes en un solo centro en Italia, pacientes adultos con diabetes más de 5 años de tiempo de evolución y un índice de masa corporal por encima de 35. Estos pacientes fueron llevados o a manejo farmacológico o a cirugía, y aquí estábamos hablando específicamente de bypass gástrico y de una derivación biliopancreática, que es un procedimiento un poquito más agresivo. Y se estaba buscando criterio de remisión en glucosa. ¿Qué se encontró? La pérdida de peso fue evidente en la intervención quirúrgica versus el manejo farmacológico, pero ya hablando específicamente de remisión en diabetes, las dos intervenciones quirúrgicas se obtuvieron remisión en diabetes, mientras el manejo farmacológico realmente obtuvo control, más no remisión. A los 5 años sí hubo un aumento, un deterioro de este control metabólico, pero realmente después de este punto se estabilizó. Y finalmente, cuando vemos acá las diferentes opciones de manejo de titulación de medicamentos para control de la diabetes, en la parte de abajo vemos la derivación biliopancreática, 10 años de evolución. Ninguno de los pacientes estaba con insulinas basales, mientras cuando vemos a los pacientes de arriba, que eran los pacientes con manejo farmacológico, pues ellos sí les pasó lo que pasó en el UKPDS. Los pacientes comenzaron a fallar, la cronicidad de la enfermedad se comenzó a ver y eran pacientes que ya tenían múltiples terapias farmacológicas para el control metabólico. Adicionalmente y finalmente, para hablar de las complicaciones micro y macrovasculares, estos pacientes tenían complicaciones de ambas índoles, mientras los pacientes con enfermedad con manejo quirúrgico no tenían casi presencia de complicaciones asociadas a la diabetes. Finalmente, este es un metaanálisis que nos muestra lo que es el impacto metabólico en manejo con pacientes quirúrgicos, tanto para índice de masa corporal por encima de 35 y por debajo de 35, donde vemos un beneficio claro a favor de la cirugía. Ahora, estos son estudios bastante heterogéneos, ¿listo? Entonces, pues hay que evaluarlo con cuidado, pero hay que tener en cuenta que si yo quiero buscar una remisión en diabetes, el manejo quirúrgico probablemente va a ser la mejor opción. Entonces, ya cuando hablamos específicamente sobre lo que es la remisión, el concepto es un poquito ambiguo y complicado, porque en algún momento se comenzó a hablar de regresión de diabetes, de cura, que si el paciente tiene diabetes y ya no tiene, ¿será que es prediabético? ¿Será que hablo de posdiabetes? Y realmente esto es importante, la palabra como tal, para decirle al paciente que tiene una enfermedad crónica o que es potencialmente curativa. Eso nos cambia un poquito y tiene algo como de relación con el concepto de un paciente oncológico. Se han hecho múltiples intentos de la definición. Aquí tenemos el 2009 de LADA, diabetes tipo 2 y diabetes tipo 1, donde clasificaron remisión parcial, valores por debajo de 6.5 de glicosilada y 126 de glucosa basal, sin manejo farmacológico por 1 año, remisión total, valores de glicosilada y de glicemia normales, y remisión prolongada más de 5 años. Y adicionalmente recomendaban continuar seguimiento de las comorbilidades cardiovasculares hasta 5 años y ya después comenzarlas a distanciar. Sin embargo, ¿qué le criticaron? Que el concepto, pues meter al tipo 1 y al tipo 2 en el mismo paquete era inadecuado, era un concepto bioquímico y las definiciones de tiempo eran como arbitrarias. Posteriormente, en el 2019 se creó otra definición, que era una glicosilada por debajo de 6.5, glicemia por debajo de 126, sin medicamentos y por 6 meses. Entonces pasamos de un exceso de información a poquita información. Y esta fue la clínica, digamos que la crítica principal, que era un concepto demasiado simplista. Sin embargo, a recalcar desde este momento, sí se comenzó a recomendar en las guías tener una meta de manejo para la diabetes que podría hablar de remisión de la enfermedad. No solamente control, sino buscar la opción de que el paciente se curara de la enfermedad. Estas son las definiciones que tenemos a la actualidad, que son también de un task force que se hizo en el 2021, una reunión de expertos, donde tenemos lo mismo, glicosilada por debajo de 6.5, 3 meses de seguimiento sin manejo farmacológico y utilizar inclusive la opción de glicosilada sugerida por un monitoreo. ¿Qué es importante recalcar acá? Remisión, desaparición y mejoría de los síntomas, o sea, obtención de las metas. Segundo, hablar que no es un sinónimo de curación, o sea, el paciente eventualmente puede recaer y esto implica que haya vigilancia activa.
y que si potencialmente yo le vuelvo a poner el factor que le mejoré, que está en relación a la diabetes, probablemente esta va a volver. Y principalmente, ¿cuál es esta? El tema de peso, el tema de índice de masa corporal. Entonces, aquí tenemos varias, digamos que esto es lo que nos dicen los ítems a tener en cuenta con el paciente cuando uno lo evalúa. Tener en cuenta un diagnóstico de diabetes tipo 2, que sea un diagnóstico temprano, y que si es un diagnóstico temprano, pocos medicamentos, poco deterioro, yo podría plantearle de entrada una intervención para remisión en diabetes. Tener en cuenta el uso de los antidiabéticos orales, pues sí, digamos que afortunadamente y desafortunadamente los medicamentos que tenemos a la actualidad son medicamentos muy potentes que tienen acción en diferentes sistemas y tienen beneficios adicionales al control de la diabetes. Entonces aquí entra la pregunta de si vale la pena yo quitarle el medicamento para cumplir un checkpoint de remisión en diabetes cuando estoy teniendo beneficio cardiovascular o renal o demás. Entonces digamos que eso es algo para discutir y que probablemente tendremos más información en los próximos años. Y finalmente, la pérdida de peso es fundamental, pero más allá de la pérdida de peso es la valoración de la composición corporal y de esta adiposopatía específica de cada individuo. Entonces, los mensajes finales a tener en cuenta. El mecanismo de la diabetes es muy complejo, pero siempre cuando tengo un paciente con diabetes de nuevo, debo evaluar la opción de tener una remisión en diabetes. Más allá del índice de masa corporal, hay que pensar en la adiposopatía que tenga este paciente, digamos que evaluarlo de una forma más integral y tener en cuenta la cirugía metabólica como una excelente opción para obtención de metas y beneficios en este paciente. Desafortunadamente no hay estudios adicionales, no hay estudios con moléculas actuales, con todos estos agonistas de GLP-1 que han salido, no hay estudios y de entrada yo no creo que vaya a haber porque estos estudios no plantean la suspensión del medicamento para evaluar qué pasa con el paciente después, teniendo en cuenta que adicionalmente hay más beneficios que el paciente puede tener. Entonces la pregunta ¿es necesario el concepto de suspensión de estos medicamentos para yo poder hablar de remisión en diabetes? Sí, digamos que ahí hay mucha tela para cortar, no sabemos si esta es la definición ideal de la patología. Yo pienso que en los próximos años vamos a tener mucha más información como para poder evaluarla de forma más integral. Pero por ahora esto es lo que tenemos y es lo que debemos considerar cuando evaluamos un paciente. Bueno, muchas gracias a todos.